Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un material bastante particular, sí, un relato, pues inquietante, sobre un encuentro cultural llevado al extremo. Así es. Tenemos aquí extractos de un texto titulado Tribu Himba, Trampa de Hospitalidad. Exacto. Y nos vamos a centrar solo en lo que nos cuenta esta fuente, ¿no? Sobre la experiencia de un viajero europeo, que en el texto llaman Mark, con la tribu Himba allá en Namibia. Muy importante eso que dices. Nuestro análisis se basa únicamente en la perspectiva, en los hechos que presenta este documento específico. Fundamental tenerlo claro, sí. La idea es, desgranar un poco los eventos que describe, intentar captar el contexto cultural tal como lo pinta esta narración y reflexionar sobre las advertencias que plantea. Todo esto sobre viajes, choques culturales, pero, insisto, solo con la información que tenemos aquí. Y al punto de partida ya es fuerte, ¿eh? El relato arranca con la historia de este Mark, quien, según se narra, fue, forzado a casarse con una desconocida de una tribu aislada. Uf. Y lo más perturbador es la supuesta verdad que se ocultaba detrás de esa unión, tal como la expone el texto. Muy bien, pues entremos en materia. El documento nos presenta a Mark, un viajero europeo. Dice que quizá fotógrafo o antropólogo aficionado, alguien que buscaba experiencias reales, ¿no? Lejos de la globalización. Ajá. Y elige Namibia, específicamente el territorio del pueblo Himba. Y la descripción que da el texto de los Himba es muy, muy vívida. Habla de gente alta, esbelta, con la piel cubierta de otjice, esa pasta rojiza tan conocida. Sí, la de ocre, grasa y hierbas. Exacto. Menciona también sus peinados complejos como indicadores de estatus y un estilo de vida ancestral que la fuente, describe como en armonía con la naturaleza. Y la intención de Mark, por lo que leemos aquí, iba más allá de ser un simple turista. Él buscaba convivir, entender su visión del mundo desde adentro, documentar eso que él imaginaba como inalterado. Claro, la autenticidad pura. Y su llegada, nos cuenta esta fuente, fue casi un sueño hecho realidad al principio. El relato describe una bienvenida increíblemente cálida. Dice que Mark interactúa con los ancianos presentados como sabios, curiosos por sus historias del mundo exterior. Ajá. Los niños, pues curiosos también, tocándole el pelo, riéndose con la cámara, las mujeres ofreciéndole comida. La narración indica que Mark se sentía, en el paraíso. Sí, se sumerge totalmente. Fotografía la vida diaria, el ordeño, escenas de caza, el cuidado del fuego sagrado, el ocurugo, que el texto dice que es símbolo de conexión ancestral. Claro. Se dice que Mark estaba convencido, de tener el reportaje de su vida. Parecía que había encontrado justo lo que buscaba. Pero es justo ahí donde la narrativa empieza a meter como sombras, ¿no? Elementos de inquietud. Exacto. Se menciona que Mark empezó a notar cambios sutiles, miradas más intensas de los ancianos, cuchicheos frecuentes entre ellos y su guía local, que antes era hablador, ahora como más reservado. Al principio, Mark lo atribuye a diferencias culturales, lo típico. Es una reacción lógica, ¿no? En un entorno tan diferente. Pero, claro, el texto propone una interpretación muy, muy distinta de lo que, según afirma, pasaba por la cabeza de los líderes Himba. Efectivamente. Según esta fuente, para los ancianos, Mark no era solo un invitado. Lo veían como una fuente de energía nueva, potente. Una fuente de energía. Así lo describe. Sí, el documento expone una supuesta creencia Himba sobre el agotamiento de la energía vital, del linaje, de la tierra, y que eso se manifestaba en problemas como menos niños, ganado enfermo, sequías, ese tipo de cosas. Entiendo. Entonces, ¿qué papel jugaba Mark en todo esto, según esta versión del texto? Pues la narración sugiere que ellos sentían la necesidad de un influjo del exterior para revitalizar esa energía perdida. Y Mark, como extranjero, sano, vigoroso, era visto desde esta perspectiva que relata el texto como una especie de batería, una batería viviente capaz de recargar su mundo. Vaya concepto. Principal, muy serio, rodeado de guerreros, le comunica a Mark, a través del guía, que el texto dice que estaba nerviosísimo, ¿Sí? que la tribu ha decidido darle el mayor de los honores. Un honor que en ese contexto ya suena peligroso. ¿Y en qué consistía?
Pues habían decidido nada menos que incorporarlo a la familia tribal y darle como esposa a una de las jóvenes más apreciadas del linaje noble. El texto la llama Naya. Madre mía. La reacción de Mark, como se describe, fue de shock total. Intentó negarse educadamente, ¿no? Diciendo que tenía su vida en otro lado, que no estaba preparado, lo normal. Pero me imagino que esa negativa no sentó muy bien, por lo que cuentas. Para nada. Las sonrisas desaparecieron, miradas duras, y el guía, según esta fuente, le susurró algo terrible. No puedes negarte. Sería el insulto supremo. Nos matarían a los dos. Qué fuerte. Y fue ahí, narra el texto, que Mark comprendió. Comprendió que estaba atrapado, que ya no era un invitado. Era otra cosa. Qué giro tan brutal describe el relato. Y supongo que detalla la ceremonia. Sí, la describe como rápida, extraña. Junto al fuego sagrado, con cánticos, palabras que Mark no entendía, pinta a Naya como resignada, quizá incluso asustada. Y a partir de ahí, su realidad cambia por completo, claro. Totalmente. Lo trasladan a una choza aparte con Naya. Y se acabó la libertad. El texto es muy claro sobre su confinamiento. Prohibido salir de la aldea. Ajá. Vigilado constantemente por 2 guerreros, que oficialmente era protección, pero en realidad eran carceleros. Le quitan la cámara con la excusa de que el ojo de cristal roba las almas. ¡Wow! Sus conversaciones con el guía, mínimas, y siempre con alguien de la tribu delante. Según esta narración, se había convertido literalmente en un cautivo. Y el texto profundiza en el supuesto propósito detrás de todo esto, ¿verdad? Que decías que era bastante crudo. Lo es, sí. Afirma que Mark no era visto como un esposo en el sentido occidental, sino como bueno, la palabra que usa es casi semental. Su única función, según esta versión, era concebir un hijo con Naya. ¿Y el objetivo final de eso cuál era? ¿Para qué querían ese hijo? Según el relato, ese niño con sangre mezclada simbolizaría la renovación. Sería la nueva fuente de energía que los ancianos buscaban para revitalizar a su comunidad. Qué terrible. Y la fuente describe el deber conyugal impuesto como algo frío, mecánico, lleno de desesperación para Mark y de sumisión para Naya. El texto transmite esa sensación de Mark de sentirse como un animal de granja. Es una situación espantosa la que pinta esta fuente. Y menciona también la presión del entorno, ¿no? Exacto. Habla de una expectativa colectiva, mes a mes, sobre si Naya estaba embarazada o no, y una impaciencia creciente de los ancianos al ver que no había resultados. Claro. El impacto psicológico en Mark, tal como se narra, fue demoledor. Una depresión profunda. El paraíso que él había imaginado se convirtió en una prisión asfixiante y una barrera total, de idioma y emocional, con Naya. El texto incluso articula su dilema, ¿no? Su creencia de que estaba condenado sí o sí. Sí, que creía que lo matarían tanto si cumplía su función, porque ya no serviría para nada, como si no la cumplía, por ser inútil. Se sentía, según esta narración, totalmente sin salida. Una descripción de desesperación absoluta. Pero incluso así, en ese estado, Mark no se rindió del todo. El texto cuenta que a pesar de la desesperación, empezó a observar, meticulosamente, a estudiar las rutinas de la aldea, los patrones de sus vigilantes, buscando una grieta, cualquier debilidad. ¿Y encontró alguna estrategia? Sí, su plan fue fingir enfermedad, debilidad progresiva, para que bajaran la guardia, relajaran la vigilancia. Sabía que su única oportunidad real era escapar de noche y con mal tiempo. Astuto, dentro de lo terrible de la situación. Y consiguió esa oportunidad. Tuvo que tener paciencia. El relato sugiere que esperó semanas, quizá meses, hasta la temporada de lluvias. Y una noche, por fin, se desató una tormenta tremenda. Lluvia cegadora, viento, relámpagos constantes. Sus guardianes buscaron refugio. Era el momento. Me imagino la tensión. La descripción de la fuga debe ser intensa. Totalmente visceral. Aprovechando el ruido de un trueno, se deslizó fuera de la cabaña. Corrió descalzo, bajo la lluvia helada, tropezando en el barro, arañándose con todo. Sin rumbo claro, solo correr, alejarse. Increíble. Y la naturaleza, irónicamente, le ayudó. La lluvia borraba sus huellas, los truenos tapaban el ruido. Corrió sin parar, horas. ¿Y cómo acaba esa huida?
¿Logra escapar? Al amanecer, exhausto, se desplomó a borde de un camino de tierra. Y el texto narra que, casi de milagro, lo encontró un camionero que pasaba por esa ruta remota. Lo recogió y lo llevó a la policía en la ciudad más cercana. Un escape de película, tal como lo cuenta esta fuente. Una historia realmente impactante, sí. Y lo que le añade más peso, según el texto, es que afirma que no sería un caso aislado. Así, menciona otros casos. Menciona que hay relatos similares de otros viajeros, hombres y mujeres, que habrían logrado escapar de situaciones parecidas en grupos Himba más remotos. ¿Y qué dice específicamente sobre las mujeres viajeras? ¿Cómo sería su destino, según esta fuente? Pues el panorama que pinta el texto es aún más sombrío para ellas. Sugiere que no solo serían retenidas para procrear, sino que podrían ser integradas a la fuerza en un sistema familiar complejo, donde siempre, según esta versión, la mujer es considerada como una especie de propiedad comunal. Madre mía. Y aquí es donde el texto introduce una costumbre Himba específica. Okujepisa o mukasenda. ¿Puedes explicarnos qué es eso, según lo describe el documento? Se presenta como una práctica tradicional de hospitalidad extrema, donde un anfitrión Himba puede ofrecer compartir a su esposa con un invitado importante por una noche, como una señal máxima de respeto y confianza. Entiendo, la costumbre en sí, pero el texto le da una vuelta oscura, ¿no? Exacto. Afirma que esta costumbre, en el caso de una mujer extranjera que calla en sus manos, podría usarse para cederla sucesivamente a diferentes hombres de la comunidad, con el objetivo de diseminar su supuesta energía o linaje lo más posible, convirtiéndola básicamente en una incubadora tribal. Es una afirmación muy grave la que hace el texto. Y claro, surge la pregunta, si esto pasa como lo describe, ¿por qué no se sabe más? ¿Por qué no hay más denuncias? El documento plantea varias posibles razones para este supuesto silencio. Primero, el aislamiento extremo, geográfico de las aldeas donde pasarían estas cosas. Lógico. Segundo, el trauma. El miedo, la vergüenza de los supervivientes. Sus historias podrían sonar tan increíbles que nadie las creería. Claro, difíciles de probar. Y tercero, insinúa una posible, reticencia de las autoridades a investigar o intervenir. Quizás para proteger la imagen de la cultura Himba como atractivo turístico, ¿no? Evitar escándalos. Incluso menciona una supuesta postura oficial de no interferencia en las tradiciones tribales. Lo cual nos lleva de cabeza a la cuestión ética que el propio texto pone sobre la mesa. Es complejo. Muy complejo. Exactamente. ¿Dónde está la línea entre una costumbre cultural, ancestral, y lo que desde fuera vemos como un crimen grave? ¿Dónde acaba la tradición y empieza el secuestro, la coacción, la violación? Son preguntas muy profundas que este relato deja ahí sin respuesta clara. Y la narración cierra con una advertencia bastante clara, ¿no? El mensaje central que parece querer transmitir esta fuente es que esa capa de civilización que conocemos es muy fina, muy frágil, y que debajo hay creencias, rituales primordiales muy fuertes en algunos sitios. Ajá. Aventurarse ahí sin la debida precaución, sugiere el texto, tiene riesgos reales, que los de fuera no son solo visitantes, son extraños, portadores de algo potencialmente valioso, un recurso como esa energía que podría ser cosechado con métodos tradicionales. Sí, pero es importante el matiz que el propio texto introduce, para ser justos con lo que dice. ¿Cuál es ese matiz? Reitera que no se debe generalizar esta visión a todo el pueblo Himba. Afirma que la mayoría son pacíficos, hospitalarios, pero el enfoque de este relato en particular está puesto en la presunta existencia de leyes internas no escritas, cultos secretos y figuras de poder, los guardianes del conocimiento antiguo, los ancianos, que, según esta versión, estarían dispuestos a tomar medidas extremas por la supervivencia del grupo. Entiendo. ¿Y cómo justifica el texto esas posibles acciones tan drásticas? ¿Da alguna razón desde esa supuesta perspectiva tribal? Es contra individuos externos. Esta lógica de preservar al grupo, tal como la presenta aquí, choca de frente con nuestros conceptos occidentales de bien y mal o de derechos individuales. Es un conflicto de visiones del mundo. Clarísimo. Entonces, la llamada final que parece hacer el texto es a tener un respeto que vaya más allá de ser simplemente educado, ¿no?
Exacto, un respeto profundo, que nazca de ser consciente de que puede haber límites culturales que no se deben cruzar, secretos que es mejor no indagar y puertas que, según la advertencia de esta fuente, quizás sea más prudente no abrir. Porque detrás de una fachada de hospitalidad podría esconderse, según esta narración específica, una trampa ancestral. Un respeto que reconozca esa otredad radical y los peligros que podría tener, siempre desde la óptica de este relato. Bueno, hagamos un resumen rápido de lo que hemos explorado hoy, basándonos solo en este material, ¿eh? Adelante. Hemos seguido la narrativa de un viaje que empezó como un sueño y terminó, según se cuenta, en pesadilla. Una supuesta trampa de hospitalidad organizada por ancianos Himba para extraer energía vital de un extranjero. Un cautiverio detallado, una fuga desesperada y al final una serie de preguntas, inquietantes que este relato particular deja sobre la mesa, sobre encuentros culturales extremos y sus posibles lados oscuros. Y como reflexión final, que surge directamente de este material que analizamos, si consideramos narrativas como la que presenta esta fuente, ¿hasta qué punto esa búsqueda de experiencias auténticas que tienen muchos viajeros puede, irónicamente, hacer que no vean los riesgos reales de las diferencias culturales profundas, sobre todo cuando hay un desequilibrio de poder tan claro entre el visitante y la comunidad que lo recibe? Una pregunta que sin duda da para pensar mucho. Agradecemos a quienes nos acompañaron en esta inmersión en un relato complejo y, la verdad, bastante perturbador. Gracias. Hasta nuestra próxima exploración.